Gracias al embajador Armando Valladares. Bueno, ustedes saben que una de las cosas que caracteriza, que identifica a los gobiernos totalitarios, es el empeño que tienen siempre en confiscar la memoria histórica de los países, el empeño que tienen siempre en recomenzar la historia con ellos. Por eso quiero decirles que esta reunión se vio fortalecida en este momento con la llegada del presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, el periodista Pedro Corzo. Bienvenido, Pedro. Bueno, queridas amigas y amigos, llegamos pues al momento estelar de la noche, para decirlo en lenguaje deportivo. Vamos a escuchar al doctor Alberto Valencia, quien nos va a explicar su propósito y sus motivaciones con la escritura de este libro, que es una denuncia que tiene rango continental y que va realmente a hacer más consistente la lucha por la democracia en Latinoamérica. Alberto Valencia. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de ustedes. La entiendo como un apoyo al autor, pero la entiendo también como una expresión de solidaridad, una manifestación de apoyo a la familia Isaías que está con nosotros. Al embajador Valladares, al embajador Larraín y a Modesto, el agradecimiento porque me han ahorrado la mayor parte de lo que yo podía decir en relación a lo que es fundamental y a lo que es el hilo conductor del texto. Yo agradezco también a quienes me hicieron sugerencias, a quienes me facilitaron la documentación, a quienes me dieron páginas, website para consultas, a quienes con sus entrevistas pudieron enriquecer el texto. A todos el agradecimiento. El libro se escribe en un contexto, o mejor, el problema conocido como Filambanco, la persecución al grupo Isaías. Yo lo ubico en un contexto de la crisis financiera de 1998-1999 en Asia y en América Latina, y que golpeó duramente a países como Ecuador y como su vecino Colombia. Hay un contexto también en el cual siempre surge la pregunta un poco morbosa. Bueno, ¿y cómo esta gente consiguió dinero? ¿Cómo llegó a ser el emporio? Pues efectivamente ese es el ejemplo que hay en casi todos los países del mundo. Siempre hay un ejemplo tesonero de gente que hizo el capital a través de la dedicación, del sacrificio, de la persistencia, de la constancia, ligada obviamente a un buen olfato comercial, empresarial. Esto es lo que ocurre allí. Y otro contexto, que es el contexto jurídico, y mi presentación obviamente va a la motivación para la lectura del libro, pero también es una motivación a quienes encuentran aspectos que pueden ser profundizados y que pueden ser objeto de publicaciones. Cuando yo buscaba sobre la crisis financiera de 1998 en el Ecuador, no era mucho lo que había, y es elemento fundamental de la historia económica de nuestros países. Y tampoco mucho sobre la historia sorprendente de la familia Isaías. Y ni qué decir de lo que puede surgir del análisis jurídico de todas las perversidades, entre comillas, jurídicas que acompañan a este proceso que lleva 10 años, que no se soluciona todavía y que es emblemático, que es tragicómico casi, tragedia por lo que le ha tocado vivir a los Isaías y cómico porque la justicia viró, se volvió un circo en Ecuador
con relación a todos los casos que han mencionado ya los presentadores. De todas maneras, como sé que muchos acá conocen la historia de los Isaías, pero sé que hay otro tanto que me han acompañado que no están muy informados sobre lo que allí ocurrió, yo quiero dejar por lo menos claro el momento en donde arranca toda esta serie de persecuciones. La crisis del 98 fue una crisis financiera, crisis económica que se llevó alrededor de 22 bancos en el sector financiero ecuatoriano, que cogió al gobierno sin condiciones en términos de normatividad jurídica para encarar una crisis financiera como aquella. Obviamente que Filambanco, siendo el primer banco del Ecuador, tenía que sufrir mucho más por aspectos relacionados con la forma como el banco ubicaba su cartera en sectores productivos de la costa y que tuvieron, además de la crisis financiera, el problema de la crisis y el fenómeno del Niño. Todo esto va configurando una crisis que golpea la liquidez de Filambanco. Hacen todos los esfuerzos a través de recursos propios. Acuden a los préstamos de liquidez del Banco Central Ecuatoriano. Pero, para ser breve, cuando las condiciones y la fugia económica fue mayor, se encuentran con un dilema. Bueno, le dicen al gobierno, les entregamos el banco o lo liquidamos. El impacto de cerrar el banco era grandísimo. Entonces el gobierno asume Filambanco con todas sus agencias abiertas y funcionando. Inicialmente el respaldo del Estado obviamente cuenta en la recuperación del banco. Cuando el banco está en condiciones de ser reprivatizado, de salir otra vez al mercado y poder zanjar las cuentas de los créditos de liquidez, entonces el gobierno se queda con él. Comienzan los malos manejos, comienza la manipulación política, financiera, para salvar bancos que estaban quebrados o se estaban quebrando, para salvar intereses personales, y el banco se tiene que cerrar en manos del gobierno. Hasta allí no hay absolutamente nada extraordinario. Los bancos se cierran todos los días. Las crisis financieras llevan los bancos y nosotros la hemos sufrido acá. Pero los gobiernos asumen, y donde hay una superintendencia bancaria independiente, todas estas crisis se sortean, desaparecen o se configuran, pero muy pocos, a no ser que hayan cometido ilícitos, van a la cárcel por esto. Lo extraordinario acá es que 2 años después de que el banco se cerró en manos del gobierno, entonces aparece un superintendente bancario y dice: los hermanos Isaías, Roberto y William son acusados, son responsables de peculado bancario. Ni siquiera existía el peculado bancario en el Código Penal ecuatoriano. Y a partir de allí viene toda esa tragedia y toda una cadena de persecuciones de las cuales ya han hablado ustedes y que se van consumando, que no permiten absoluciones. Todo juez, todo tribunal superior, toda corte que quiere obrar en justicia o es destituida, o es obligada a renunciar, o es perseguida. Allí, del 2004, en el 2004 tenemos el caso de Lucio Gutiérrez, que destituye la Corte Constitucional cuando se escucharon rumores de que los Isaías podían ser absueltos. Pero, más patético, el caso del presidente Rafael Correa, que encuentra en el 2008 que todavía los Isaías eran responsables del cierre y supuesto estafa al gobierno y a cuentavientes,
que ya se les había entregado el dinero hacía mucho tiempo y que no existía tal delito. Correa, a través de lo que menciona Valladares, emite un mandato. Antes, la AGD, la Agencia de Garantía de Depósitos, ordena incautar alrededor de 150 empresas. Estas 150 empresas son incautadas, pero el decreto quedó mal porque el ministro de Economía renuncia y no firmó el decreto. Entonces viene el mandato 13 de la Asamblea Constituyente y dice, bueno, vamos a corregir esto, y el mandato 13 se constituye en la máxima violación al debido proceso, porque además de que se les incauta, no tienen posibilidad alguna de protestar ni de amparo constitucional ante ningún tribunal, ante ninguna corte. Esa es la historia de donde arranca el proceso contra los Isaías, y que está plagada de ese tipo de perversidades jurídicas, como decía al comienzo. Finalmente, el Estado ecuatoriano ha movilizado absolutamente todos los instrumentos jurídicos para acusar, para enjuiciar, para dilatar procesos, para no permitir un debido proceso, para incautar y para no tener ninguna oportunidad legal ante la Constitución misma, que paradójicamente contempla el debido proceso. Después de mirar y reflexionar un poco sobre cómo quedó el derecho penal patas arriba, yo he pensado en una frase que resumiría absolutamente toda esta cadena de irregularidades, y es: para el gobierno ecuatoriano, los Isaías son culpables y se les prohíbe demostrar lo contrario. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, Modesto, muchísimas gracias, Armando, muchísimas gracias, Juan, Alberto Valencia, a la familia Isaías, y sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche.